You are now unmuted. Hola, buenas noches. Espero que ya se hayan conectado la mayoría y espero que me estén escuchando. ¿Están todos por ahí? Sí, bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio con la clase y antes de comenzar les voy a compartir un video para que iniciemos. ¿Listo? Entonces voy a copiárselos en el link. Lo abrimos por acá, hoy en Canvas, porque sí me deja subir toda la información. En cambio que en la otra me toca compartirles. Listo, entonces voy a compartirles un video, me avisan cuando lo estén empezando a ver, ¿vale? ¿Ya lo están observando? Este va a ser más fuerte. Bueno, entonces espero que todos hayan podido observar el video, ¿cierto? Vemos pues muchos casos de accidente de trabajo. Vemos qué pasa aquí, porque esto no me sale ahora. Se quedó el video con allí. ¿Están viendo mi presentación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya ven mi Un presentación? momento. El video. Sigue No en el me... video. Vale, Liz, denme un segundito, no sé por qué no me quita. Listo, ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Bueno, vale. Vamos a, como observábamos en el video, bueno, ahí me perdonarán que me acabo de dar cuenta que tengo un error de ortografía garrafal, Resulcom, y es resolución, ¿no? Se nota que es que La hoy, resolución. sí, he tenido unos días bastantes agitados, pero bueno, si uno trabaja más desde casa. ¿No me escuchan? Lizeth me dice que no escucha. ¿Los demás, alguno tiene algún problema o solamente Lizeth? Yo te estoy escuchando.
Listo. Bueno, entonces, como podemos observar en el video, vamos a hablar de trabajo en alturas y básicamente vamos a hablar de la resolución 1409 del 2012. Traté de traducírselas pues así lo más diminuto posible, lo más entendible para que ustedes pues puedan comprenderla. Obviamente también al finalizar pues y a medida de la charla de la resolución pues vamos a ir entrando en varios puntos. Hoy bueno vamos a ver dos temas porque tenemos el bloque y pues este es el primer tema, aunque este es legislación, bueno, pero como ya les he dicho, yo las mezclo porque al final de todo lo que vemos es lo que se saca el tema de indemnizatorio, ¿sí? Y pues hoy ya vamos a iniciar, pero ahorita en estas horas vamos a ver algo de trabajo en alturas y después vamos a ver un poquito como de fórmulas y cositas así. ¿Listo? Entonces, pues vamos a principalmente a saber qué es un trabajo en altura, pero esa es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes de los trabajos en alturas? ¿Qué tienen de conocimiento? ¿Qué es? Y cómo, si alguno ha tenido alguna experiencia, trabajado en alguna obra o algo así. Deben de realizar una capacitación. Yo tengo un empleado que es la persona de mantenimiento. Sí. Digamos que nosotros lo enviamos no porque hagamos trabajos en altura, sino porque digamos que él es el primer auxilio para el bombillo que se funde, para, no sé, la persiana que se enreda bien arriba, para ese tipo de cosas. Pero digamos que yo siempre le he enviado a hacer un curso con antelación, donde les enseñan pues toda la parte de arnés y es como muy práctico. Sí. Es al año. Ok. ¿Alguno de los que está aquí ha hecho el curso? No. Hola, Franco. Sí, señor. Buenas noches. Yo he realizado el curso. Jorge lo ha hecho. ¿Y qué tal? ¿Qué Sí, tal la experiencia? Pues digamos que hay dos cosas, profe. El curso está enmarcado de acuerdo con el tipo de exposición o el tipo de actividad que el trabajador vaya a realizar. Digamos que hay tres modalidades. El básico administrativo, que es para jefes, por lo regular que no realizan tareas directamente en alturas o están directamente vinculados al desarrollo de esa tarea, pero sí tienen personal a cargo que lo ejecuta. La otra modalidad del curso es el curso básico operativo, que el básico operativo tiene una connotación como lo que Susana nos decía ahorita. No son las personas de obra puntualmente, pero sí son, digamos, las actividades, llamémoslas en menor riesgo entre comillas, que se realizan a nivel administrativo, un cambio de una luminaria, un bombillo, una instalación de pronto eléctrica. La otra modalidad ya es la avanzada, que son las personas que ya directamente entran dentro del ámbito de aplicación de la norma, que ya es como lo dice en el concepto. En el caso de construcción u obras civiles, donde el riesgo, digamos, es mayor. En un caso puntual, hay desplazamientos en vertical, en horizontal, o a través de líneas de vía, ya ese personal realiza un curso que tiene una duración, una intensidad mayor y pues va dos módulos, uno teórico, otro práctico, y la última modalidad del curso es la de coordinador de trabajo en alturas. El coordinador ya tiene un poco más como la responsabilidad de garantizar las buenas prácticas de trabajo y que las condiciones se cumplan. Esas son como las modalidades de curso que se tienen y pues de ahí ya salen los reentrenamientos. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches. Hola Mayra, hola Heidi, hola Lady Tatiana. Hola a todos. Está terrible, el internet estaba a piso. Sí, pero bueno, ya en este es que el otro no me deja subir y como hoy tenemos bastante bloque, entonces es mejor manejarlas por las diapositivas, subirlas. No, acabé de comenzar y le subí un videito que les compartí, pero igual él queda grabado. Profe, Señora, es que resulta que las presentaciones de ayer, pues por lo que estábamos trabajando en la otra plataforma, no quedaron grabadas. Sí, eso me di cuenta. Entonces, porque es que ayer yo también tuve muchos problemas para repasar la clase, pero no pude verla porque no hay nada grabado, entonces no sé, pues muy chévere y toda la otra aplicación, pero no podemos ver las clases, profe.
Bueno, voy a mirar porque yo por lo general utilizo un programa adicional que la grabo. Entonces miro ahorita en el break que tengamos a ver si está. Yo igual le di grabar, entonces vamos a ver dónde quedan porque me dijeron que quedaban grabadas, pero yo las estuve buscando y no las veo como estas que si ustedes entran y le dan un clic y ahí están. La voy a buscar, si no yo se las envío para que ustedes pues puedan repasar, ¿sí? Esta sí está quedando, por eso utilicé esta porque pues en la otra no me dejaba ni compartir los videos, sino que tenía que compartir pantalla y pues siempre de una diapositiva a otra pues siempre es difícil, ¿listo? Entonces bueno, igual esta queda grabada y si no pues la otra yo les envío igual toda la información. Recuerden que les voy a enviar la información, ahorita me hacen acuerdo antes de terminar para enviarles para que ustedes pues puedan repasar. Bueno, entonces volviendo al tema del trabajo en altura, hoy vamos a hablar de trabajo en altura. Recién comencé para los que se acabaron de conectar. Vimos un videíto donde pues era una empresa obviamente que está dando publicidad sobre accidentes que han tenido algunas personas o algunos trabajadores que desempeñan los trabajos en altura o trabajos de alto riesgo. Entonces, según la resolución 1409 del 2012, que es la resolución macro, o sea, la resolución que le cobija todos los trabajos en altura, nos define que un trabajo en altura es un trabajo de alto riesgo y que es de obligatorio cumplimiento para todas las personas. O sea, en ese orden de ideas, es de obligatorio cumplimiento para los trabajadores, para los contratistas, los subcontratistas, es decir, aquellas personas que tienen una relación laboral, artículo 23, que tenga todos los elementos esenciales de un contrato, o para una persona que sea OPS. También es de total obligatorio cumplimiento para las empresas y los trabajadores en todas las actividades económicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se entiende que estamos hablando de un trabajo en altura? Se entiende de un trabajo en altura la posibilidad de caer de 1.50 metros sobre el nivel inferior. Es decir, como más o menos mi estatura es 20 centímetros menos, yo mido creo que unos 70, eso dicen por ahí, pero bueno, pongámosle un poquito menos desde el nivel del piso hacia arriba, ¿no? Entonces, ese se entiende que es un trabajo de altura. Desde ahí se catalogan como trabajo de altura. Desde el nivel inferior de 1.50 sobre el nivel inferior en adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Listo. Listo. Vale. Listo, entonces ese se entiende como un nivel inferior. Igual ustedes van a entrar a indagar todo este tema más, muy seguramente, espero yo, en procesos industriales o en higiene con Walter o con Juan, con alguno de ellos, bueno, no sé. Pero pues aquí vamos a mirar la parte legal, pero igual nos avanzamos en la norma. Ese es el primer punto que se entiende cuando hablamos de un trabajo en altura o un trabajo de alto riesgo. El segundo punto es cuando se habla de un trabajo en las construcciones u obras civiles. Entonces estamos hablando directamente de una edificación y que es de obligatorio cumplimiento cuando ellos han empezado a alcanzar el 1.80 metros o más sobre el nivel inferior. Y ¿desde dónde se deben controlar los riesgos? Pues desde el 1.50, ¿sí? Entonces, Jorge, porfa, el micrófono. Listo, entonces en el caso de la cosa... Pero yo tengo una pregunta. Señora, sí señora. Digamos que en el caso sencillo, que es el de la persona que cambia el bombillo, ¿sí? Ajá. Yo he escuchado muchas versiones y siempre queda como la duda y es porque me dicen, si él cambia el bombillo ya es un trabajo en alturas. Pero, ¿quiere decir que los pies de la persona están a 1.50? Desde el nivel inferior. Es decir, si él cambia el bombillo, me imagino yo que él se tiene que trepar en algo. Montar, bueno, escalar, subir una escalera. Todas las paredes son de 2.20. Exacto, o sea que ya eso es un trabajo en altura. Ya la ARL lo cataloga como un trabajo en altura. Pero Para porque comenzar. tenga los 50 hacia arriba. De 1.50 sobre el nivel inferior. Sí, porque él tiene que utilizar una herramienta para él desplazarse y se cataloga un alto riesgo a partir de 1.50 desde el nivel inferior hacia arriba. Entonces, es decir, pongamos mi estatura, bajemos unos 20 centímetros más hacia arriba, ya es un nivel de altura, de alto riesgo. Y si la persona, entonces que por lo general la estatura promedio en Colombia es de 1.60 a 1.70 para hombres, 1.55 a 1.65 para mujeres, promedio, ¿no? Hay muchas que son muy altas y otros que somos muy bajitos. Entonces se cataloga que desde esas
cuando yo me monto o me desplazo en una escalera, en una silla, ya pues mi nivel va a subir sobre el nivel inferior. Entonces ya se puede catalogar y en las ARL ya lo catalogan como un trabajo de altura. Así no sea un trabajo riesgoso. Así yo me subo en la escalera a cambiar un bombillo, pero ya está catalogado como un trabajo en altura. Dentro de los trabajos en altura, obviamente la manipulación que se debe implementar, pues para eso están los cursos, porque está desde el administrativo hasta el curso más riesgoso. Ha unido a la audio otra vez. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. profe. Listo, entonces desde ese punto de vista es donde nosotros como ARL, ya les hablo como ARL o como corredora de seguros, pues para nosotros brindar a la empresa, pues es muy, muy difícil y tratamos de brindarla lo más taxativa o más legalmente posible para los trabajos contra caídas o los trabajos de altura, porque para nosotros es obligatorio lo que nos dice la norma. O sea, si a partir de unos 50 e inferior, una persona está desarrollando un trabajo, ya nosotros lo catalogamos como un trabajo en altura porque nos puede generar un posible riesgo. O sea, yo me subo a una silla y bajo un bombillo y lo cambio, ya puede ser un trabajo en altura. Para la ARL ya podría ser catalogado como venga. Si usted va a tener trabajadores que vengan y le cambien el bombillo, pues consígase un trabajador contratista por fuera que ya tiene toda la capacitación, que son los que cambian la lámpara, etc. Que es la recomendación que uno da cuando, por ejemplo, lo citan a uno van a una charla de esta. El programa de atención contra caídas, pues ¿para quién se va manejado? Dentro de esto que nos habla la resolución, y esto sí lo van a profundizar en procesos industriales, el manejo de contratistas, programa de inspecciones, programa de prevención y protección, programa de capacitación, caída de objetos, un plan de rescate o un plan de emergencia que se debe tener para los trabajadores y quienes desarrollen la actividad y para quienes la estén a su alrededor. Porque, por ejemplo, quien está desarrollando un trabajo en altura en un montacarga, pues él tiene su curso y está desarrollando su actividad, pero alrededor de él pues puede contar con compañeros o con trabajadores que circulen por una zona. Entonces esa zona debe estar necesariamente enmarcada, esa zona debe estar pues protegida, debe estar además vigilada. ¿Hasta ahí de pronto tienen alguna duda? Mientras yo tomo un poquito de agua. Bueno, listo. Entonces hay excepciones que nos catalogan como actividades que no están desarrolladas como una actividad de acuerdo a esa resolución, que es la resolución base, y no está desarrollada como un trabajo en altura, ¿sí? O como una actividad de alto riesgo, pues por ser altura. ¿Y cuáles son esas excepciones que nos habla la regla? La resolución, perdón. Las actividades de emergencia o rescate, ¿sí? Cuando estamos ejerciendo una actividad por un caso de fortuito o fuerza mayor, una actividad de emergencia, un temblor, pasó algo, pues estamos exonerados de tener un curso, sino que prestar el primer auxilio. Obviamente, si estamos dentro de una empresa y sucedió un temblor, sí, tembló y nosotros estamos en el 5º piso, pues deben haber unos brigadistas, deben haber personas que presten los primeros auxilios, está usted y yo que mínimo, pues al menos debemos de tener el curso de primeros auxilios, ¿sí? Y debemos de conocer el personal que son los brigadistas dentro de la empresa, ¿sí? Eso es como lo mínimo, pues, que puede pasar dentro de la empresa. Por otro lado, las actividades lúdicas que se desarrollen, entonces si van a escalar o si van a montañismo, pues esas son excepciones a la presente resolución. Actividades deportivas. Los brigadistas tienen que ser certificados, sí, deberían de estar certificados. Por lo general las ARLs hacen muchos cursos y los invitan para ellos poderse certificarse como brigadistas, sí, y como pues ellos conocen y hacen parte de todo el sistema de protección, digamos protección pues al trabajador. Entonces por lo general las ARL siempre cuando se desarrollan brigadistas pues los invitamos, hacemos cursos, los invitamos a capacitaciones y los hacen prácticas, por allá se monta, se les habla un poquito de la parte legal, pero ellos están desarrollando más un poco la capacidad sobre un hecho que pueda ocurrir en el momento. Es decir, entonces una actividad de emergencia, algo catastrófico, ¿sí? Prestar los primeros auxilios. Para eso es que ellos básicamente
pues las ARLs cuando los invitamos o los organizamos, pues los tratamos de involucrar pues para desarrollar ese tipo de actividades, ¿listo? Otro punto que es una salvedad a la norma o una exoneración son las actividades deportivas, es decir, que si yo, por ejemplo, ahí entra algo que sí, pero no, y ustedes van a identificarlo. Decimos, estamos en una actividad deportiva de la empresa y vamos a desarrollar dentro de esas actividades deportivas unas actividades de montañismo. Entonces, a la persona de seguridad y sistema, gestión o salud ocupacional se le ocurrió la gran idea para trabajar el clima laboral que hagamos montañismo en grupos. Entonces, como el montañismo se practica en grupos o de dos, de tres, bueno, hizo el grupo de montañismo y una de esas personas tiene un accidente. Pues si bien tiene un accidente de trabajo porque fue organizado por la empresa, en este orden del ejemplo, obviamente no está catalogado como un accidente o un trabajo de alto riesgo, fue un accidente de trabajo. Y sobre ese tipo de accidente de trabajo, pues se le otorgaría la responsabilidad. ¿Sí? No se le otorga la responsabilidad sobre trabajo de alto riesgo o trabajo en altura, porque no lo desempeña y no era un trabajo. ¿Sí? Y además la resolución no lo exonera, ¿no? Profe, Sí, señor. profe, ahí tengo una pregunta. Sí, señor. Si es, por ejemplo, una empresa donde hacen capacitaciones en montañismo, por ejemplo, eso no se podría catalogar ahí, aunque es pues el profe dice que es excepción, pero por ejemplo, donde hicieran cursos de montañismo, por ejemplo. Para una empresa como curso de montañismo sí se catalogaría como un trabajo de altura o trabajos de alto riesgo, porque aunque son en principio actividades deportivas, su actividad económica y lucrativa son esos cursos que ellos dictan. Entonces, todos los trabajadores pues que lo practican o que lo hacen o que enseñan a otras personas, pues su riesgo debe ser alto porque están en riesgo 5 o 4, ¿sí? Y 2, pues ellos deberían de tener todas las certificaciones para poder desempeñar todos los trabajos en alturas a desarrollar. Ahora bien, que lo tengan, pues uno no sabe, porque uno va y se tira en parapente y uno no sabe si el del parapente tuvo un curso o si uno va y se tira en paracaídas y uno no sabe si él lo hizo y uno se deja creer por lo que le está diciendo, ¿sí? O sea que los sitios de diversión de escalada no hay protección legal. Debería de tenerlo porque ellos trabajan sobre eso y aunque es algo deportivo y lúdico, deberían de tenerlo. Por lo general no lo tienen. Por lo general no lo tienen, por lo general podemos decir que ellos tienen otro tipo de capacitación, así como cuando uno va a hacer buceo, ellos se catalogan en otras cosas y pues a veces son más profundas en ese ámbito, pero a veces no lo tienen y pues son personas que les dan unas clases o no, deberían de tenerlo porque como nos dice la resolución es de obligatorio cumplimiento para todos, es decir, para los contratistas, para el trabajador, para quien ejecuta la función, o sea, para todas las personas es de obligatorio cumplimiento. Ellos cuentan con unas pólizas, exactamente, ellos sí cuentan con unas pólizas y por lo general cuando usted pues va, depende a dónde vaya, ¿no? Porque pues a veces uno por picarse la tita caño, pues uno no se cuida la vida y entonces depende de dónde vaya. Pues a uno le ven, cuando uno compra un seguro, pues para eso, porque el seguro normalmente hay seguros que uno compra, los que tenemos seguros de vida, pues algunos seguros de vida nos exoneran, por ejemplo, las actividades lúdicas de montañismo o las actividades de alto riesgo, entonces si a uno le gusta tirarse en parapente o paracaídas o buceo o actividades de alto riesgo, pues por lo general donde uno va, pues las buenas empresas le venden a uno un seguro que le cubren en caso de que uno pase un accidente, ¿sí? Las buenas empresas, pero no todas. Pero eso es una exoneración. Entonces, para responderle para darle respuesta a la pregunta de David, entonces ellos deberían de tenerlo y por lo general lo deben de hacer porque la actividad económica los obliga y la actividad de la empresa los obliga, ya que son unas empresas que prestan esos trabajos de alto riesgo y esos cursos pues, de montañismo y todo eso. Pero la resolución exonera como una actividad lúdica. Sin embargo, ellos como actividades económicas de la empresa, pues deberían de ejecutarlo, ¿no? Y de tenerlo. Otra exoneración son actividades artísticas, pues que yo voy a desarrollar y que dentro de esas actividades artísticas, digamos un baile de ballet, salto en hielo desde la parte de no sé qué cosa. Entonces se montan allá arriba y se tiran y esas actividades son una exoneración en la norma.
volvemos al mismo ejemplo. Si mi empresa, digamos, tenemos una chica que baila, que hace ballet del circo y se tira por allá, Circo del Sol, eso, como dice Adriana Leo. Tenemos una chica dentro de la empresa que hace todo ese poco de acrobacias, digámoslo. Tenemos ese tipo de personas dentro de la empresa, sí, todos yo creo que estamos pensando en lo mismo, pero tenemos esa chica en ese tipo en la empresa que hace ese tipo de acrobacias. Y entonces tenemos una reunión laboral. Entonces en esas reuniones laborales por lo general uno hace algo de clima laboral y entonces uno hace capacitaciones y aparte de la capacitación uno hace un compartir y aparte del compartir uno hace una actividad lúdica. Pues se nos ofreció la compañera de hacer unos actos de acrobacia y por ahí en unos actos de acrobacia, aunque ya tiene toda la experticia, los cursos y todo, pues tiene un accidente, ¿sí? Ese día no contaba con la suerte y pues tuvo un accidente. Eso es catalogado como un accidente de trabajo, más no es catalogado como un accidente de trabajos en altura o trabajo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque pues pole dance, bueno, el pole dance depende, porque si el pole dance y si la chica de pole dance trabaja en esa actividad como pole dance, pues obviamente el tubo es más de 1,50, ¿sí? Entonces, si hablamos del pole dance, estamos hablando de una chica que está afiliada a su ARL, hablemos lo legal, está afiliada a la ARL, ella está afiliada como una trabajadora de alto riesgo en ese punto, y ella trabaja como pole dance. Pero sí es clase de legislación. En ese punto ella trabaja como pole dance y está a más de 1,50. Y entonces está a más de 1,50, pues ella sí es una trabajadora, porque hay chicas que se dedican a eso y dan clases y todo el cuento, pues ya son trabajadores de alto riesgo y muy seguramente si tiene un accidente va a ser un accidente por trabajo en altura o trabajos de alto riesgo. Pero si lo practica porque sí, porque pues digamos que Adriana León quiere practicarlo para darle un cariñito a su esposo, pues eso no es un trabajo de alto riesgo, ¿sí? Para nada, ¿sí? se usa al dance. Bueno, entonces esas actividades, bueno, y las otras actividades, pues todo lo lúdico y todo lo de montañismo, lo deportivo, pues son actividades que no entran o que son una exoneración clara dentro de esta resolución. Vamos a entrar a ver algunas definiciones, son muchísimas, yo traté de sacar como las más importantes. Todo lo que yo les estoy diciendo está dentro de la norma y sobre todo está dentro de la resolución. Al final, pues les tengo un cuadrito donde vemos varias normativas que nos va a servir de mucho. Entonces aquí vamos a ver varias definiciones que están dentro de la resolución y para comenzar pues tenemos una que se llama absorbedor de choques. Es un equipo cuya función, o sea, alguno de ustedes, ha conocido, sabe de alguno de estos equipos que están aquí hasta la fecha, en la diapositiva, perdón. Si alguno lo ha conocido, lo ha visto, se ha topado, puede dar su explicación. ¿Sí? Adriana, ¿cuál ha visto? Nos puede contar. Pues ese observador es como uno que tiene todo eso se utiliza en el trabajo en altura, sí es como el equipo de arnés y todo es como las cuerdas o todo lo que uno se pone. El absorbedor de choques es como una tira larga y lo que es que si cuando yo me caigo permita que físicamente haya como una distancia en la que se absorba la fuerza del choque, es pura como física, y que cuando yo me caiga ese absorbedor como que absorba, como dice la fuerza, el impacto. Exacto. De la caída. Exacto. Entonces, cada uno de estos, de todas las definiciones que vamos a ver, son obviamente para trabajo en altura, estamos viendo macro la resolución y otro poco de normas que están como mezclados aquí, pero son de trabajos de altura o trabajos de alto riesgo. Entonces, el absorbedor de choque, como su nombre lo indica, es como el ejemplo que daba Adriana, me pareció muy, muy claro, como física. Entonces, yo me voy a golpear y como que el golpe lo reciba ese aparato que tenga, pues se supone. Es como un chaleco antibala, por decirlo así, entre comillas, ¿sí? Es como una faja para las mujeres, sí, son cuerdas, sí, pero yo trato, igual en procesos, que espero que lo logren ver, si no, pues sería bueno que cada uno buscara
el instrumento si no lo ha conocido, porque lo van a conocer muy seguro cuando vayan a hacer una obra. Esto lo vemos más que todo cuando estamos en obras civiles o cuando a nosotros nos contratan para hacer asesorías en las obras civiles de acuerdo a salud ocupacional. Esta resolución usted y yo la tenemos que manejar como si fuera la Biblia cuando vamos a estar desarrollando actividades en obras civiles o trabajos de alto riesgo. Por lo general en el tipo de construcciones se debe manejar toda la resolución 1409, toda. Tiene que, usted vuelve un ingeniero, ¿no? Porque ya a mí me dicen, y ay, pero usted cómo lo conoce, pues porque me ha tocado, pero entonces usted ya empieza a conocer los diferentes, y ay, usted sabe que eso es un anclaje, eso es una absorbedora, eso es un equipo de tal cosa, y uno empieza a hablar hasta con los nombres técnicos. Entonces, el absorbedor de choque es como un impacto, es como cuando una mujer se pone la faja para reducir los gorditos, eso mismo. Pare de contar. ¿Listo? El acceso por cuerdas es una técnica de ascenso y descenso que se utilizan para, como su nombre mismo lo indica, para acceder a un lugar específico. Entonces, yo estoy en un lugar, yo empiezo a subir o bajar. Es lo que uno hace cuando practica montañismo, subir o bajar a través de esas cuerdas. ¿Listo? El anclaje, pues son puntos específicos que son, y este punto es muy claro porque cuando yo voy a investigar un accidente de trabajo, bueno, a mí me ha pasado, quizás a otras personas no, por lo general siempre hay un problema con el anclaje. Con el anclaje y con las líneas de vida, por lo general siempre existe ese problema, para que ustedes lo tengan presente y pues les puede servir mucho en el momento que vayan a ejecutar esa función o si ya la están ejecutando. ¿Por qué? Porque el anclaje, como dice la definición, punto seguro que puedan conectarse equipos personales de la protección contra caídas. Listo, pues todo lo que está aquí pues debe estar certificado. Entonces un punto fijo y si es móvil pues debo tenerlo, el punto móvil para utilizarlo. Cuando se utiliza este tipo de anclaje y sobre todo cuando estamos hablando de personas que van a hacer instalaciones de techos, esas personas el anclaje ellos lo hacen desde un punto, puede ser un punto ciego o un punto desde afuera de la estructura, es decir, desde, digamos, traigamos la colación en la práctica. Entonces, estamos en el techo y lo hacen desde la esquina, digamos, hacia el frente. ¿Sí? Es el punto de anclaje para que el momento que ellos caigan, pues obviamente en la técnica no se vayan a golpear. Por lo general, esos puntos de anclaje quedan muy mal agarrados y cuando la persona tiene el accidente, pues el punto se va con punto de anclaje y con todo, con absorbedor de choque y todo demás. ¿Por qué? Porque en la técnica que se desarrolla o en la persona que desarrolla la capacitación, pues lo da por bien servido y es uno de los casos, y la línea de vida son uno de los casos que el trabajador se da porque ya me lo sé y ya es muy práctico y entonces confía en su propia opinión y por ser práctico porque ya lo hace a cada rato y por eso se desarrollan muchos accidentes de trabajo, ¿sí? Obviamente en la aprobación de los equipos pues son un documento escrito y firmado por una persona calificada, por un concepto, una entidad o persona calificada que me apruebe pues todos los equipos que yo estoy utilizando. Aquí vamos a ver dos tipos, aquí vemos arnés. Este es un tipo de arnés de cuerpo completo, hay unos que llegan más abajo, aquí el que tenemos, si lo están logrando ver, y que es como el que tienen aquí los dos señores, uno de ellos debe ser el ayudante de seguridad, ¿sí? Para los trabajos de altura. Este arnés tipo completo va así, debe estar certificado por las nuevas normas, que las nuevas normas ustedes las van a ver en procesos industriales, ¿sí? Pero deben estar sujetos a la normativa colombiana. Entonces traemos a colación. Tenemos un aparato, digamos un arnés de una normativa europea, pero que en Colombia no ha sido vigente. ¿Se puede o no se puede utilizar dentro de un accidente, dentro de un trabajo en altura? ¿Qué piensan ustedes? Todavía no escuché bien la Bueno, que pregunta. tenemos un equipo tenemos este arnés autorizado por una norma internacional, pero en Colombia no está autorizado. ¿Se puede o no se puede ocupar en un trabajo en altura en Colombia? De hecho, yo entiendo que muchas normas se rigen internacionalmente. Pues yo creería que eso da para que lo puedan usar si no esté regulado acá en Colombia, ¿no? Listo.
Yo Señora, pienso, yo pienso que si la norma europea supera los requisitos en cuanto a la colombiana, pues sí. Pero si la norma europea está por debajo de los requisitos de Colombia, pues no. a ver, leo lo que han puesto por acá. Sí, señor. Profe, que el tema de homologación de normas Señor, no le internacionales, escuché. Señor. yo entiendo, profe, que hay una homologación de normas internacionales y claramente digamos que esas normas, inclusive creo que acá en Colombia nos quedamos dentro del trabajo en alturas y otras tareas de alto riesgo, hay normas internacionales a las que nosotros nos acogemos y se homologan los equipos desde que cumplan ciertos parámetros técnicos, ciertas características técnicas. Por lo general, todos los trabajos, la gran mayoría de los trabajos que se desarrollan hoy en día, hoy por hoy, los trabajos en altura son por normas internacionales que nosotros hemos adherido, hemos adicionado a través de alguien escribió por ahí la pirámide de Kelsen, sí, a través de la pirámide de Kelsen, los hemos adherido. Debe de tener un implemento o una base en la normativa colombiana, ¿sí? Entonces, de esta resolución, por ejemplo, nos habla y nos tiene un avance y nos dice que puede utilizar tanto esté aprobado por la normativa colombiana o por la normativa internacional, entonces lo permite. Por lo general, debe de traerse a Colombia y aplicarse en una norma, se debe utilizar, pero la gran mayoría y en la práctica uno los ve que son otorgados o homologados por una norma internacional. Por lo general son europeos que nos traen muchos años luz en todo el trabajo en altura. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaban mucho trabajo en construcciones. Europa y América, hablando de Estados Unidos, nos trae a nosotros pues mucho ámbito, ¿no? ¿Sí? Bueno, el arnés de cuerpo completo es un equipo de protección personal diseñado en varias partes del cuerpo, evitando el impacto durante la caída. Entonces en los puntos claves donde están los fisioterapeutas, entonces ahí podemos ver que involucran varias partes esenciales del cuerpo. Y esto también a qué nos ayuda a desarrollar, pues a que este trabajador muy posiblemente no tenga un accidente grave, porque los accidentes graves, lo que me dice la norma es que uno de los accidentes graves son cuando se hablan de las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Yo estoy hablando, entonces si yo le protejo a este trabajador sus extremidades, pues obviamente no va a tener un accidente en algún momento que lo llegar a tener, pues grave. Por lo general todos los accidentes, y una salvedad, todos los accidentes de trabajo en altura o trabajos de alto riesgo son graves o son mortales, por lo general, ¿sí? Se catalogan como graves o mortales. Debe existir una ayuda. Señora. Pero así el muchacho se caiga y solamente se parta una uña, mejor dicho. ¿Se parta una qué? Grave? ¿O tiene que haber la lesión de una uña? No, pues si parte una uña, pues no es grave. Debe estar sujeto a lo que nos dice. Sí, es un milagro. Pero por lo general en la práctica, uno sí ve, y ojalá alguno pues empiece a trabajar o se vaya o en algún momento tenga la oportunidad de trabajar en el sector industrial o en construcciones. Van a manejar mucho esto y van a ver muy de lleno. Pues uno es muy diferente lidiar con que los operarios o los trabajadores no se pongan los implementos de trabajo. Dos, es ver los accidentes tajantes, la persona que sufre un accidente por no cumplir la normativa. Y tres, es ver cómo lo vamos a salvar o cómo vamos a pagar o qué va a pasar con nosotros, ¿sí? Entonces, esto de la parte legal, ahí es donde empezamos a diferenciar. Por ejemplo, lo que Adriana decía, listo, es una uña. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Obviamente, pues si es una uña, pues no es un accidente grave, pero por lo general los trabajos en altura no se parten una uña. Los trabajos en altura, una persona que cae de 1.50 y por lo general no caen desde 1.50, sino más. Si estamos hablando de una persona que puede caer de 2 metros o más en un trabajo de altura, pues es un accidente casi mortal, porque tranquilamente o el trabajador puede quedar cuadrapléjico, parapléjico y puede quedar con trauma craneoencefálico, además que puede tener un derrame interno o puede tener una muerte cerebral. Yo me acuerdo que en una de las prácticas fui a
a hacer una investigación, y en esa investigación que hicimos tuvimos un trabajador que tuvo un trauma de derrame interno severo, no sé si ese es el nombre, los médicos me colaboran por favor, y esa persona había tenido no, él tenía un trauma, se les derramó sangre dentro del cráneo. En palabras castizas de abogado, no de médico. Entonces, a esa persona se le derramó sangre dentro del cráneo, es una hemorragia cerebral. Y prácticamente estaba muerto. Entonces lo que estaban otorgando o estaban diciendo era que si se le pagaba y cómo se le iba a pagar a esa persona. Obviamente pues sí se le cataloga un pago y un tipo de responsabilidad, pero bajo el tipo de responsabilidad hasta donde se llega como ARL y hasta donde se llega como empleador. ¿Sí? Si se le brinda o no se le brinda al trabajador los implementos, se le brindan los implementos. Si este trabajador tenía los implementos de seguridad adecuados, además cuando se desarrolla un trabajo en altura se debe de contar con un ayudante de seguridad. Pues aquí tenemos como un ejemplo y dice que es una persona que está designada para verificar las condiciones, o sea, esta persona está en tierra. Sí, esta persona está en tierra, está aquí en el inferior, mientras el otro está por allá montado, y es la persona que está, si recuerdan los que vieron el video, ¿se acuerdan el último? Que estaba un chico con otro en una escalera. Obviamente ese ejemplo pues está muy mal, porque el desarrollo no era ese, porque no se debe hacer un trabajo así. Para comenzar, esa escalera no se debe usar, sino que se tiene que usar las escaleras que uno se abre. Sí, que lo dejó solito, exacto. Ese podría ser el ayudante de seguridad. Entonces imagínense si el ayudante de seguridad se va y no verifica, pues ¿qué pasa? Pues que pueden tener un accidente. Por lo general, ese trabajo que en el video que veíamos, ese trabajo no se podía desarrollar en esa escalera, se tenía que desarrollar en otro tipo de escalera, en unas escaleras que son abiertas, no sé si las han visto en las casas que se abren, entonces que tienen dos pliegues, y pues aparte de eso debe contar con una persona y con varios puntos fijos. Es de más, debe tener una marcación porque estaban dentro de una empresa, entonces dentro de una empresa pues obviamente debe tener una marcación. Estos accidentes sí son accidentes de altura, accidentes de alto riesgo, pero estos accidentes nosotros los vivimos en nuestra casa. ¿Cuántas veces hemos dicho el papá cuando está instalando las luces de Navidad en diciembre, se monta en la escalera, que es una escalera replicable, o sea, contra la pared, y pues venga, sujéteme la escalera, venga, no sé qué, mientras está. Eso es un accidente de alto riesgo. Entonces, defínalo el trabajo. Para de contar, es lo mismo. Entonces, ya nosotros que somos de salud ocupacional, pues ocupémonos de la salud de nosotros y de nuestra familia, obviamente. ¿Listo? Entonces, otra de las definiciones que tenemos, contamos con una baranda. Y la baranda, aquí tenemos un ejemplo que me gustó muchísimo. Es una barrera, los trabajadores de Codensa que suben a los postes, exactamente. Ellos deben de tener una marcación. Algunos los he visto. Yo tuve la oportunidad pues de trabajar con los que hacían la instalación de EPM y con los que hacían la instalación de ETV, y cuando uno va y la marcación de ellos es muy diminuta. Entonces la marcación, por ejemplo, es 2 o 3 cintas verdes o amarillas trazadas, una persona abajo hablando por celular y el otro allá trepado, ¿sí? A veces ni tenía la línea de vida, o sea, ese personal es bastante difícil de manejar, como para los que van a hacer investigación, ¿cómo le van a certificar a ellos que tengan los andamios? ¿Cómo le van a certificar a ellos que tengan la línea de vida, que tengan los cursos? Sí, el curso se les certifica porque el curso es por parte de la empresa. La norma me dice que es por parte de la empresa y debe ser gratuito para el trabajador, ¿sí? Porque si yo contrato un trabajador que ya viene con curso de alturas, pues la actualización se la debo dar a la empresa. Si contrato un trabajador que no viene con curso de alturas, que no es lo recomendable, pues yo le debo otorgar el curso de alturas y todo lo recomendable. No es recomendable contratar a un trabajador que para un desarrollo de actividades de alto riesgo o de trabajos de altura, si este trabajador no cuenta con el curso por el nivel de riesgo, ¿sí? Su nivel de riesgo debe ser nivel 4 porque es eléctrica, por lo general, o debe ser nivel 5, de 4 en adelante, ¿sí? Debería ser mayor dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿no? Dependiendo de la actividad con que se desarrolle. Obviamente una persona que está expuesto a un nivel de riesgo eléctrico, pues ya es un nivel de riesgo 5. Y me consultaron a través de una empresa que hace unas instalaciones en Cali sobre energía solar.
No sé si ustedes han escuchado de la energía solar. Entonces, esa empresa instala paneles solares a varias empresas, valga la redundancia. A varias empresas instala energías solares. Entonces me decían, estas personas, pues aparte de estar catalogadas con un riesgo alto, ¿sí? Pues ellos deben de tener o no el curso de altura, sí, porque, bueno, obviamente la persona que me hacía la consulta, pues no conocía el tema, no era abogado en nada de eso. Entonces se le aclaraba que aparte de tener el riesgo por desarrollar, por ejemplo, los conjuntos residenciales exigen la carta de operadores de Claro y eso es para hacer la instalación. Exacto. Deben de exigirlo. Por lo general se tiene que exigir. No, el administrador, no, eso es un tipo de responsabilidad sobre el administrador y es una responsabilidad solidaria. En caso de la empresa, el señor, salvándome un poquito, saliendo un poquito del caso, en caso de que pase un accidente, la empresa puede ser exonerada en responsabilidad porque el administrador no le pidió esa documentación. Entonces hay que tenerlo claro. Si nosotros llegamos a ser en algún momento administradores de un conjunto, de una residencia o administradores de un sitio de trabajo o de una empresa o los de recursos humanos y nos van a hacer una instalación, tenemos que pedir la certificación o la carta de los operadores que esas personas hacen instalaciones y están catalogados bajo un curso de altura con certificado y todo. ¿Sí? No es necesario que nos presenten el certificado. Si con la carta dice, con eso nosotros nos exoneramos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si llega a pasar un accidente y nosotros no lo solicitamos, pues obviamente ellos van a ser exonerados en tipo de responsabilidad y nosotros podemos ser los principales responsables. Sí, obviamente eso aparte del ARL, estamos hablando de tipo de responsabilidad. Entonces, volviendo al tema que les contaba, esa empresa, por ejemplo, me preguntaba sobre esas instalaciones que esos trabajadores que deberían de tener. Entonces, obviamente, deben de tener un curso de trabajo en altura. Aparte, aunque ellos no manejaban eléctrico, ellos tenían que tener una certificación para manejar sistemas eléctricos, porque ellos no manejaban sistemas eléctricos como tal, sino energía solar, y la convertían en un sistema eléctrico, pues deberían de tener la manipulación como si instalaran o trabajaran sobre sistemas eléctricos. Pero obviamente eso está catalogado como un trabajo de alto riesgo y un trabajo en altura, de acuerdo a la resolución. Bueno, volviendo al tema, la baranda, como lo tenemos aquí, es una barrera que se instala al borde del lugar donde va a trabajar y debe garantizar una capacidad de carga. Esta baranda, por ejemplo, me gusta mucho porque las barandas deben de tener acá un recipiente o un intermedio por si se le cae a esta persona algún documento, bueno, también puede ser algo que se le caiga mientras él ejecuta, no caiga directamente al piso, cae aquí, sobre este. ¿Listo? Se le cae, digamos que se le cayó un tornillo o un destornillador, pues cae sobre este barancel o este que tiene aquí. Debe tener los travesaños para que la persona se deba moverse. Algunas son móviles y tienen para girar, otras son estáticas, dependiendo de la operación o la actividad que él vaya a desarrollar. Se debe colocar pues el sistema de agarre para evitar las caídas de objetos que pueda tener este trabajador cuando esté desempeñando o desarrollando pues su actividad de trabajo en altura. ¿Listo? ¿Dudas de pronto hasta ahí? Creo que no. Bueno, otro punto que nos dice la norma. Sí, dime, Nicolás. Los seguros que pueden tener estas empresas cubren a una persona que vaya pasando y le caiga un objeto o algo, sí. Los seguros cubren por lo general a una persona que le caiga un objeto o algo. Bueno, una salvedad a la norma. En responsabilidad o en derecho civil, se entiende que cuando, por ejemplo, las personas están construyendo, y es un tipo de responsabilidad civil, están construyendo una obra, digamos, mi casa, están construyendo afuera de mi casa, yo tengo los permisos y pues voy a remodelar, digamos, la fachada. Entonces tengo todo el personal que está desarrollando esa actividad, están pues con todos los documentos legales y todo, ¿sí? Con su curso y todo eso. Si alguna persona va pasando
y le cae algún objeto, la ley en derecho comercial, que es el Código Civil, me dice que se entenderá el primer responsable el dueño de la propiedad. Es decir, yo, no el muchacho que estaba trabajando, sino que yo soy el que le tengo que pagar. Entonces, trasladémoslo eso al derecho laboral. Aparte, se entiende como responsable el empleador, pero el empleador a su vez desliga esta responsabilidad en los seguros, en la ARL, en las corredoras de seguros o en todo ese gremio, pues para que el trabajador quede blindado uno y el empleador también quede blindado. ¿Listo? Entonces, los seguros que tienen esa empresa cubren a una persona que vaya pasando, si le cae un objeto, sí. O algo deben de tener y los seguros por lo general lo tienen cubierto. ¿Sí? Para esas personas que estén en su actividad desarrollando o en su contrato, digámosle en su objeto o en su trabajo, sea un trabajo de altura o un trabajo de alto riesgo. No para usted y para mí que nos subimos a trabajar en algo que no es. ¿Sí? Por eso deben tener los conos o vallas o marcar exacto alrededor de la zona donde estén laborando. Exacto. ¿Sí? El accidente de 21 Ángel en la ruta escolar le cayó encima una máquina cuando hacían Transmilenio. Sí, exacto. Y me imagino que Heidi está haciendo a colación a lo que está diciendo Nicolás, ¿no? Y obviamente, pues en ese momento tenían que responder, pues, los que estaban haciendo la obra, tenían que responder. Y en derecho civil es así, en derecho civil se obliga a responder el directo quien esté construyendo o quien esté ejecutando. El derecho laboral pues es el directo empleador, entonces a su vez pues ellos deben de tener un tipo de pólizas, deben de tener un tipo de seguros que nos blinde a ellos en caso de accidentes. Sí, obviamente para estas personas y para las empresas. Hay empresas que desarrollan este tipo de actividades, entonces sí o sí las deben de tener. Y hay empresas que tienen solamente trabajadores contratistas, entonces lo que deben de exigir a sus contratistas que tengan pues este tipo de seguros o este tipo de pólizas en la certificación. Si son contratistas, si son empresas, pues lo tienen que asumir ellos y catalogarse obviamente dentro del riesgo. ¿Listo? Dentro de las otras definiciones que encontramos en la resolución, pues hablamos de un tipo de capacitación, que esta capacitación pues debe darla la empresa o una institución autorizada, por lo general citan a las ARL, de acuerdo a la necesidad o al desarrollo que se va a tener. Si la ARL no cuenta con digamos, un trabajo en altura de que tenga bastante riesgo químico, digamos, de pronto la ARL Colmena, digamos, por decir, la ARL Colmena no cuenta con eso, la ARL a su vez, pues contrata o subcontrata una corredora de seguros o un contratista que tenga esa ejecución y le implemente a la empresa Pepito Pérez S.A., pues esa capacitación y le incorpora el conocimiento, las destrezas, todos los componentes, pues, todo lo expuesto para que la persona que vaya a desarrollar las actividades pues tenga el conocimiento. Tanto esa persona cuando se dicten estas capacitaciones involucrada en ese personal que va a desarrollar las actividades como a todos los trabajadores, sino que el tipo de capacitaciones que se dan obviamente pues es un poco distinta. Algunas son más enfáticas en la actividad y otras más como de prevenir. Porque recordemos que cuando recién iniciamos la charla hablábamos de promoción y prevención. Y esto es lo que se trata la resolución, pues promoción y prevención. Prevenir que se prevé lo previsible, es decir, que no se ejecute algo que ya pues nosotros sabemos que puede pasar. Y es que todos estamos expuestos a que tengamos un accidente desde que nacemos. ¿Listo? Adriana no se pudo conectar. Porque dile que intente de nuevo. Ya intentó nada. Voy a volver dile que voy a volver a enviarle la invitación. Deme un segundito, pero igual, ¿qué le sale a ella?
dile a Adriana, porfa, que vuelva a intentar. A ver si ya. Yo creería que ya puedo ingresar. Bueno, entonces continuando, pues la empresa, aparte de la capacitación y lo que nos dice la resolución 1409, que deben de contar con un centro de entrenamiento. Que ese centro de entrenamiento, por eso les decía, que muchas veces las empresas no lo tienen o las ARL no lo tienen, porque es un sitio destinado para que la persona haga su ejercicio, haga su trabajo de seguro en alturas. Obviamente es un trabajo seguro, no es que va a tener un accidente de la capacitación del del centro de entrenamiento donde la persona va a desarrollar un trabajo en alturas. Pues no, ¿sí? Entonces, para que esta persona pues pueda ejecutar esa labor o esa contratación la cual vaya a emplearse, ¿listo? La certificación de equipo, pues es un documento que certifica que aquel elemento, eso es más que todo la documentación cuando traemos equipos de fuera o cuando vamos a ejecutar en los trabajos en altura, pues los arneses, los anclajes, etc. Y esos equipos pues deben estar certificados y son homologables, deben de decir qué norma los homologa en Colombia y que estén en un estar avalado internacionalmente. Era lo que yo les hacía la pregunta. Este documento es por lo general directamente emitido por los fabricantes o por la empresa que fabrica este aparato o esta herramienta, y nosotros en Colombia hemos homologado o hemos adquirido esa normativa por lo general para desarrollar ese tipo de trabajos. Certificado de competencia laboral es el documento que otorga un organismo que le da la autoridad para decir a usted, persona, puede desempeñar esta actividad de alto riesgo o no. ¿Sí? Es el certificado de competencia laboral, el que nosotros conocemos, que le dan las certificaciones del curso de alturas. Puede ser un certificado de competencia laboral. Si la persona hace un curso de alturas de alto riesgo, pues tendrá que tener un curso de alturas de alto riesgo, digamos que tenga un riesgo eléctrico, qué sé yo, pues aparte del curso de alturas, pues tener que tener el manejo o la manipulación del riesgo eléctrico. Si tiene un manejo de riesgo químico, pues tendrá que tener, aparte del manejo, aparte establecer el manejo o el riesgo químico o físico, pues que esa persona desarrolle. ¿Listo? ¿Dudas de pronto hasta ahí? No sé si Adriana pudo o no pudo conectarse. Ah, bueno, listo. Entonces, continuemos. Entonces, ¿dudas de pronto? ¿Cero dudas? Bueno. Entonces, otro de los definiciones, estas son varias definiciones que tenemos dentro de la resolución, y una de ellas es el certificado para trabajo en alturas. Esta certificación es la que obtiene mediante la capacitación de un lugar seguro, es decir, de un centro de acondicionamiento seguro, y que me determina a mí que yo pueda ejecutar esa labor. Algo que Jorge nos contaba, y es cuando uno va a hacer el curso de alturas, por lo general, pues si es usted administrativo, pues no lo van a poner a trépese y vaya y suba y baje, no. Sí, depende de la actividad que usted va a desarrollar. Ese curso que yo haga de certificación, esa certificación que me dan obviamente es una certificación administrativa, es decir, que me va a decir que yo tengo el conocimiento de la resolución o que yo tengo el conocimiento de la normativa que me permite desarrollar un trabajo en alturas o dirigir un trabajo en alturas, pero que no tengo yo la capacidad para montarme a un montacargas, para subirme una escalera, para instalar un bombillo o una lámpara, ¿sí? Que yo no soy competente laboralmente. Usted dice, pues que yo lo puedo hacer en cualquier empresa. Entonces yo no sé si se acuerdan de una vez que yo les daba un ejemplo en clase y les decía que tenía que había pasado, que la trabajadora se montó por allá, era la señora de oficios generales, y la señora se montó a cambiar un bombillo y por allá se cayó. Sí, entonces la ARL estaba entre que sí pagaban y no pagaban, porque pues ella no había sido contratada para esa ejecución, que no sé qué más, bueno, estaban evadiendo el tipo de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene
ese trabajo en alturas o el trabajo de alto riesgo es porque está desarrollada para ese trabajo. Si no, no le pida el favor a un compañero que vaya y le baje el bombillo, que vaya y le baje una lámpara, que vaya y haga otras cosas a las cuales no están destinadas. ¿Listo? Otro de las definiciones, un conector, que es un equipo que va del arnés al punto de anclaje. El punto de anclaje, pues por lo general va en un punto fijo, como les decía, y pues obviamente se desloga en el trabajador, pues, como cualquier conector que nosotros hoy podemos utilizar para otro aparato, digamos para un aparato digital, ¿sí? Entonces va de un lado a otro, así mismo va. Es un equipo que certifica unir del arnés del trabajador al punto de anclaje. ¿Listo? Profe, pero eso en la vida real no se ve, sobre todo con los toderos. Sí, exacto. Eso en la vida real lamentablemente no se ve con los toderos. Entonces uno tiene el señor de la empresa que hace de todo, y entonces el que instala, baja, sube y se trepa en las escaleras y demás. Y por lo general pues está afiliado a la ARL, por ahí en riesgo 1. Entonces tiene un accidente de trabajo y el accidente de trabajo en riesgo 1 y se le paga sobre el riesgo 1. Y a veces las ARLs empiezan a infundir que no es un accidente de trabajo porque no fue contratado para eso. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que el mensajero era el todero. El mensajero era el que subía, bajaba, hasta manejaba los químicos. Entonces, si hacía una instalación y hacía la fumigación, entonces el mensajero era el que nos decía, ahí se tienen que ir temprano porque voy a hacer la fumigación. Obviamente era un personal que no era capacitado para ejercitar esa labor. Entonces, en el momento de que él hacía esa labor a la cual pues no era la que estaba, sí señora, cuénteme, no era la que estaba destinado, pues obviamente iba en ese momento el tipo de responsabilidad, pues lo delegaba sobre el empleador directamente, ¿sí? Profe, yo también, me imagino que una pregunta y yo también otra pregunta. Vamos con las preguntas. Bueno, si yo tengo ese mensajero, por ejemplo, y yo tengo la evidencia de haberle dado una capacitación, solo una vez, y digamos que haya sido hace 2 años, o de pronto se la dio una persona que no es competente. Es decir, hay irregularidades en la capacitación, pero de todas maneras hay una evidencia de haberle dado una noción de conocimiento. ¿Eso es un atenuante, un agravante o no sirve para nada? Pues sirve para que el trabajador se capacite, pero si yo tengo un mensajero y yo le doy una capacitación de trabajo en alturas, que todos debemos de tener por lo general en la empresa como una prevención, pues acá a todos se les da, pero ese mensajero no es el contratado para desarrollar esos trabajos en alturas. Entonces a mí me sirve para un atenuante en un sentido de que me vayan a hacer una auditoría. Me sirve para un atenuante en que ese trabajador de pronto se subió a bajar algo que no estaba, porque en la capacitación se le otorgó que los trabajos en alturas deben de hacerlo un personal calificado y lo hizo, pero no más, ¿sí? Porque él no está contratado para ejecutar esa labor. Además, yo tengo que hacer una actualización mínimo cada año o mínimo cada 6 meses o mínimo cada 3 o cada que cambie de actividad la empresa, ¿sí? Entonces yo le hice la capacitación, digamos, los capacito todos ustedes hoy, como el curso de 50 horas. Todos debemos de tener el curso de 50 horas. Entonces la norma de la resolución 0312 nos dice que todos debemos de tenerlo y en la empresa a todo el mundo se le debe dar, pero está obligado a algunas personas y otras no. Entonces, ¿quiénes están obligados? Pues obligados están los que manejan el sistema de gestión, en tenerlo. Que aparte de esto, por ser manejados del sistema de gestión HSQ, pues lo deben de tener. ¿Ya me respondiste? ¿Cuál era la pregunta? Bueno. Bueno, listo. Entonces, estamos obligados. Vale, listo. Perfecto. Con gusto. Listo. Entonces, ese es el tipo, pues, que nosotros, pero en la práctica lo encontramos y en la práctica encontramos mucho. Y en el momento de una demanda, pues nosotros ahí es donde, si el abogado es contrario, pues ahí es donde se va a pegar. Y si el abogado es de la empresa, pues ahí es donde va a tratar de defenderse. Porque pues sobre todo por el tipo de responsabilidad. No porque exista o no un accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo se da por causa con ocasión. Entonces, si yo tengo un mensajero y yo le digo al mensajero, venga, bájeme, desinstáleme esa lámpara, y él va y me desinstala esa lámpara, pues se entiende que es un accidente de trabajo, inicialmente, ¿sí?
Si él, hay solamente dos excepciones a la regla de accidente de trabajo. Uno, que el mensajero se suba por sí solo a desinstalar la lámpara. Y dos, que esté ejecutando una labor no ha sido contratada, o sea, en el periodo no contratado, esté en su hora de almuerzo. Esas son las dos excepciones que me habla la norma inicialmente, ¿sí? Entonces, si él se sube por sí solo y desinstala el bombillo que por qué no le funciona, pues es un accidente de trabajo que puede ser exonerado. Inicialmente, pues se le paga por estar dentro de la instalación y por ser un accidente, pero puede ser exonerado. ¿Listo? Otros puntos que nos habla la resolución: distancia de desaceleración es una distancia vertical entre el punto que termina. No con las preguntas. Ellos tienen exámenes médicos en ayuno, ¿por qué será? Profe, la persona que firma la autorización de la actividad en alturas y no tenga actualizado el certificado repercute en algo legal. Sí. Una persona que firme la autorización de actividad en alturas y no tenga el certificado actualizado repercute en algo legal. Sí, sí repercute en algo legal. Debe entregar los documentos legales. ¿Por qué? Porque debe estar actualizado, por lo que la norma cambia a cada año. Por lo general, se debe actualizar cada año o cada actividad económica si cambia la empresa. Siempre las matrices o siempre que se hable de algo legal se debe actualizar. Mínimo, usted téngalo en su cabecita, mínimo cada año o cada que la actividad de la empresa cambie. Si usted está dentro de una empresa, digamos que una empresa que tiene varios contratos o es contratista y esa empresa entonces pues subcontrata, pues cada que yo firme una licitación diferente con Pepito o con X o con Y, pues yo tengo que cambiar o verificar mi matriz legal, verificar los trabajos en altura, verificar el reglamento de higiene, verificar el reglamento de seguridad industrial, verificar las políticas de las políticas móviles, todas esas. ¿Listo? Ellos tienen exámenes médicos en ayunas. ¿Por qué será? En ayunas se identifica, bueno, ya el médico nos respondió, pues en ayunas se identifica si la persona se cae o no se cae, si pues todos los riesgos. Ya ahí Nicolás respondió, en ayunas se identifica la mejor hipoglucemia, o sea, los desmayos, que tenga un tipo severo, bueno, y demás. ¿Listo? Otro punto que tenemos acá es distancia de detención. Todos estos puntos son parámetros básicos que se deben de tener, y si lo niegan en firmarlo en la empresa, ¿puede llamar la atención? Sí. Me imagino que me está recomendando de lo actualizado del certificado. Sí, la empresa puede llamarle la atención y también lo puede hasta despedir. Es una justa causa de despido. Sí, entonces yo le puedo llamar la atención, le puedo hacer un descargo, le puedo citar, o sea, normal. ¿Listo? Entonces, distancia de detención, la distancia total que se requiere para detener una caída. Cuando yo estoy haciendo, y sobre todo cuando ustedes vayan a hacer una evaluación de puesto de trabajo, tengan muy presente esta distancia. ¿Sí? Cuando uno está haciendo unos artículos o cuando uno está haciendo una estadística, uno tiene muy en cuenta la distancia. Esto es física pura. Se cae una piedra, va girando de tanto tamaño y se cae, cuánto llega la velocidad y en cuánto impacto a cuántos trabajadores llega, más o menos eso. Entonces la distancia que tiene desde la caída a nivel vertical sobre la distancia de activación, es decir, donde está el trabajador hasta el punto donde va a caer y el nivel de desaceleración. ¿Por qué se tiene este punto? Porque pues ahí se comprueban las herramientas o los implementos de trabajo que tiene que tener el trabajador. Además, toda esta información obviamente para ustedes es un poco más compleja el dársela, pero esta información que ustedes o en el curso de altura se le debe transmitir al trabajador, y que ustedes, si tienen unos trabajadores de alto riesgo o trabajadores que desarrollan actividades en altura, pues ustedes le deben de transmitir y ustedes ya la deben pues de evidenciar un poco más. ¿Listo? Entrenador en trabajo seguro de altura, pues una persona que tenga y cuente con con formación en el nivel del trabajo, o sea, una certificación competente, una certificación otorgada para entrenar, no solamente que yo cuente con el certificado de alturas. Entonces, yo no puedo hacer en mi empresa que yo tenga varios trabajadores certificados por trabajo en altura y yo los digo, venga, usted capacíteme al otro. No. Esa capacitación, aparte de que lo debe hacer una ARL o un ente regulable, ejercido y legalmente constituido, pues también debe contar con un entrenador y esa persona debe tener un certificado para entrenar, un certificado para dictar esos cursos. ¿Sí? Esa persona debe de tener esa capacitación para dictar la capacitación, valga la redundancia. ¿Listo? No es que yo tenga mis trabajadores aquí, entonces yo le digo, venga Pepito, es que como usted sabe, entonces díctele al otro. No.
Yo puedo dictar una capacitación preventiva, sí lo puedo hacer. Puedo dictar una capacitación de promoción, prevención, dentro de todo el ámbito, sí lo puedo hacer. Pero eso no me exonera a mí de responsabilidad de que yo tenga que tiene que ir un entrenador o una persona legalmente constituida para dictarle a esa persona o a esos trabajadores. ¿Listo? Estos son slingas de protección contra caídas. Aquí vemos, por ejemplo, aquí están los líneas de anclaje, están en la línea de vida por aquí. Bueno, aquí tenemos casi la gran mayoría de arneses, ¿sí? Y de equipos de protección. Entonces, los equipos de protección certificados cumplen con la exigencia de la calidad de la norma nacional o internacional. ¿Qué es lo más recomendable? Pues que cumplen con la exigencia con las dos, con la internacional y nacional, ¿sí? La norma nos dice que debe cumplir con alguna de las dos, o nacional o internacional. Si cumple con alguna de las dos, pues listo, ¿sí? No importa. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues que ojalá cumpliera con las dos, con nacional, no sea nacional o internacional, sino nacional e internacional, o sea, que esté conjunta, ¿sí? Aquí nos dice algo, señora. Pero una pregunta. Pero esa norma nacional con la que cumple, digamos, un arnés, ¿eso dónde se sabe o qué? ¿Dónde se sabe? Pues la normativa nacional está sujeta a la internacional. Es decir, por ejemplo, los arneses de Colombia, entonces, ¿qué nos dicen para manejar un arnés en Colombia? Entonces nos vamos a la norma ligada que nos dice, por aquí adelante yo tengo otra normativa, ahorita se las muestro, no sé si ahí está, que nos dice que debe contener un arnés. Pero no es Señora, 1409, sino es otra. señora. Es una diferente a la 1409. Sí, o sea, la 1409 es la macro, la 1409 es la macro. Es la que nos dice, y cuando nosotros entramos dentro de la 1409, por ejemplo, vemos algunos slingas que nos dice que tiene que ser de 5.mm más 10.2 más 1.2 sobre la superficie de tal y constituido con tal cuerda, no sé qué más. Sí, es como es la norma macro que nosotros tenemos, la 1409. Pero tenemos un arnés que viene con una norma o una especificación diferente, pues debe estar catalogado por una norma internacional, la cual buscamos y nosotros miramos si se asemeja o no, o si es válida en Colombia y homologable. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice link de protección contra caídas, el sistema de cuerda rentable o otros materiales, bueno, que es este mismo que está acá, se me fue ahí, un equipo que cumple con todas las exigencias de la caída normal, que sea regulada nacional o internacionalmente, y que el último por lo menos sea el exigente que nosotros acá nacional, o sea, lo que yo le estoy diciendo, que al menos sea homologable en Colombia, que al menos se pueda ejecutar en Colombia, para que en un tipo de responsabilidad pues nosotros podamos no tenerlo. Sí señor, cuénteme. Bueno, aquí pues mientras Nicolás escribe, aquí tenemos una slinga de posicionamiento y una slinga de contracaídas. Listo, y aquí pues también vemos arneses, aquí vemos algunos instrumentos, algunos implementos o EPP para desarrollar este tipo de actividad. ¿Listo? La slinga de posicionamiento pues es la que permite al trabajador ubicarse para desarrollar su función. Si yo compro los implementos y estos salen defectuosos, pero con las especificaciones de la norma, se puede comprobar que fue culpa del vendedor. ¿Qué quiere hacer? O sea, si usted, empresa, compra los EPP, todos los implementos, el arnés, digamos, hablamos que compramos el arnés, una línea de vida, una slinga, un anclaje, y me salen defectuosos. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Se puede comprobar que fue culpa del vendedor? Lo que dice la norma, pero esto me sale mal y se rompe y pum, se accidentó. Pues si están, y si hay un accidente, bueno, comprobar que es culpa del vendedor no tanto. ¿Por qué? Porque si están avalados es como, digamos, un producto de que esté catalogado de salud. Entonces, traigamos un producto de salud que debe estar catalogado por el INVIMA, ¿no? Entonces, si yo me tomo un acetaminofén y el acetaminofén no me hace efecto, ¿sí? Muy posiblemente no es porque el acetaminofén sea malo, sino por lo que yo tenga no es un dolor de cabeza, ¿sí? Sino que es una migraña, una cosa así. Entonces, si se comprueba que el vendedor falsificó la norma
o vendió elementos que estaban en deterioro, pues como la resolución me dice que no estén en objeto de cuidado, que sean deteriorados, que estén con norma de vencimiento, con una norma derogada, allí sí. Pero si vende un eslingue o un anclaje bien y con la normativa bien y pues la persona se accidentó, pues salado, ¿sí? ¿Cómo se comprueba que los vendieron mal? Pues en el estado. Cuando se reciben, por lo general, las empresas, cuando reciben todos estos implementos de trabajo, debe venir con una certificación. La certificación es por parte del fabricante, que es la que a mí me garantiza que estos implementos de trabajo pues están bien. Si me llegan, por ejemplo, cuando trabajábamos en ETB, algunas veces nos llegaban algunos defectuosos directamente del fabricante. Lo que hacíamos nosotros eran devolverlos. Sí, estaban en el tipo de certificación, pero cuando se validaban, pues uno validaba que estaban con una línea de vida afuera, el ganchito, por ejemplo, no hacía clic, entonces nosotros lo devolvíamos con la certificación. Sí, ellos están certificados y tienen el respaldo de la norma, exacto. Profe, una duda poco aparte, ¿cómo se sabe que la norma internacional es homologable en nuestro país? Listo, la norma internacional por lo general son homologables porque son las mismas normas que nosotros estamos manejando acá, ¿sí? Entonces hablamos de normas ISO o OSAS a su vez cuando fueron, ¿sí? Que están normalmente catalogadas. Entonces se lavan las manos. Sí, si ellos están certificados, eso es otra pregunta aparte, ¿no? Imagino que la certificación o de la pregunta de Nicolás. Si ellos se pueden lavar las manos, sí, si ellos comprueban si se comprueba que el trabajador, el vendedor certificó y todo, y estaba catalogado, pues en toda su certificación la hizo clara, sí, ellos son exonerados de responsabilidad. Es como si yo voy a la farmacia y me compro una acetaminofén y la acetaminofén no me hizo efecto porque yo no tenía dolor de cabeza, sino que yo tenía migraña. Lo mismo. Pero si yo voy a la farmacia y me compro una acetaminofén y me venden un tramadol, pues ya ahí ya ellos tienen todo el tipo de responsabilidad. Es básicamente lo mismo. ¿Listo? ¿Cada cuánto es la certificación por ISO? Depende de la actividad. Si hay empresas que dependen de esto depende de la actividad económica. Esto depende de la actividad de la empresa, la actividad económica, es decir, la actividad que van a desarrollar. Entonces, hay empresas que tienen la ISO, la INCONTE, la NTC o la NTP y ya, con eso se quedan, porque su actividad va a ser siempre igual y no ha hecho una variación. ¿Sí? Hay otras empresas, por ejemplo en Europa vemos que todavía están utilizando las OSAs, hay otra OSA que salió, está la ISO 14000, la OSA 18000, la 18001, la 18002, depende de la actividad como tal. ¿Sí? ¿Listo? A las 8 vamos. Entonces, coordinador de trabajo en altura. Un coordinador de trabajo en altura es un trabajo designado por el empleador que es capaz de identificar los peligros. Esta persona es la que está coordinando. Esta persona también por lo general debería estar en tierra, aunque esta persona puede subirse y bajar, ¿no? O sea, como si tuviera alas, sube, baja, puede estar en todos los sectores, porque esta persona es quien va a ser coordinable. Esta persona debe conocer todos los ambientes climáticos, físicos, psicológicos, biológicos que esté expuesto el trabajador. Debe tener una certificación de la competencia laboral vigente. Ahí está la respuesta a una pregunta que creo que me estaban haciendo, que igual se las había dado. Debe tener la certificación de la norma laboral vigente y el trabajo en altura. Debe tener una capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. Y debe tener experiencia certificada mínimo 1 año relacionada con el trabajo en alturas. ¿Sí? La designación del coordinador en trabajo en altura no significa la creación de un nuevo cargo. Esto es muy, muy claro. ¿Por qué? Porque hay empresas que, entonces el coordinador de altura, entonces tenemos que crear un nuevo cargo. No, ese cargo no se crea, es una persona que se le asigna funciones. Es como cuando el jefe le pone a usted más trabajo. Básicamente es lo mismo. ¿Sí? Pero esta persona tiene que tener una certificación. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener muchos trabajadores y dentro de esos trabajadores puedo delegar a uno coordinador de trabajo en alturas que tenga la competencia, que esté certificado y que tenga experiencia mínima de 1 año en todo lo relacionado con trabajo en alturas. Si tengo una actividad específica, pues en trabajo en alturas de alto riesgo. Entonces, si estamos hablando de trabajo en alturas, como el ejemplo que nos daba David de montañismo, pues entonces una persona que tenga trabajo en alturas con actividades de montañismo o actividades de alto riesgo. ¿Sí? Que estén catalogadas. Puede ser designada por el coordinador. Esto, si quiere el empleador le paga o no le paga.
Lo puede designar también el coordinador del programa de salud ocupacional. A su vez, a veces los de salud ocupacional pues tienen este tipo de garantías, o sea, nosotros podemos ser coordinadores de trabajo en altura por tener la capacitación. Obviamente deben de contar con la certificación de capacitadores y también con la experiencia mínima de un año. Pero pues si hay una persona que está desarrollando la función, es mejor que la haga un operativo. Es una recomendación pues que les transmito. ¿Dudas de pronto? Bueno, No, listo. señor. Entonces, obligaciones de los empleadores. Vamos a ver las obligaciones de los empleadores y obligaciones de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, las obligaciones de los empleadores. Un empleador debe realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, debe hacerla cada vez, o sea, las del ingreso, las periódicas y las de egreso, ¿sí? ¿Dónde se encuentra eso está establecido en la resolución 2346 y en la 1918? Que esto es expedido por el Ministerio de Protección Social y a su vez el Ministerio de Trabajo están en conjunto, o la que sustituye o modifique o adicione este tipo. En estos momentos hay una que modifica las historias clínicas, que la pone historias digitales, que fue a comienzo de este año. Entonces, ¿cómo las debe manejar? Pues sujetas a la salud, a las evaluaciones médicas ocupacionales, pues si se manejan digitales, pues digitales, y así se implemento o no. Ingreso, egreso, periódicas y de egreso. Se debe también una obligación del empleador, así que incluyan el programa de salud ocupacional o en los subprogramas un plan de prevención o un programa contra la protección de caídas. No te preocupes, Adriana. Un programa contra la protección de caídas o un programa que se incluya contra las políticas entre la salud ocupacional de los trabajos de alto riesgo. También se debe cumplir con condiciones. Todo esto lo tiene que hacer la empresa. Más adelante vamos a ver lo que tiene que hacer el trabajador. Cumplir con todas las obligaciones o riesgos que existan por caídas de objeto, por caída de personas, por caída de contracaídas, caídas, bueno, aunque caídas al mismo nivel o caídas a distinto nivel entran dentro de los trabajos de altura o trabajos de alto riesgo, pues se catalogan como otro tipo de riesgo, pero entran dentro de esos, ¿no? Trabajo al mismo nivel, trabajo al nivel, trabajo a distinto nivel, etcétera, ¿no? Otras, ¿ese también se debe incluir en el plan de emergencia? Sí, se debería incluir en el plan de emergencia, por lo general. Se debe incluir en el plan de emergencia. Y en el plan, si tienen plan de emergencia y rescate unido, pues en el plan de emergencia y rescate unido. Si tienen el plan de emergencia aparte, pues lo debe incluir, ¿sí? En el plan de emergencia. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad. Cuando la ejecución del trabajo exija un reitero temporal de cualquier dispositivo de la prevención colectiva contra caídas, es decir, que todos los trabajadores se puedan ver afectados. Entonces yo tengo que adoptar medidas, es decir, hacer un plan prevención, promoción, capacitación, porque todas las demás personas se pueden ver involucradas. Es decir, entonces estamos trabajando en un sector de una obra o en un sector operativo, o van a diseñar, en estos momentos estamos dentro de nuestra empresa y entonces están haciendo operaciones locativas. Entonces esas operaciones locativas pues nosotros tenemos que incentivar, porque la prevención es colectiva para todos los que estamos trabajando ahí. Desde el sistema de gestión lo debe hacer una capacitación para esas personas, que debe estar incluido, me imagino yo, dentro de las políticas o dentro del plan de la empresa. Profe, cuando la empresa no cumple con la implementación de los grupos de paz convivencia, no hay brigadistas, ¿se puede multar? Puede ser objeto de sanción, ¿sí? Puede ser objeto de sanción, aunque no es obligatoriedad, depende del tipo de empresa y depende de la actividad que se ejecute. Pero puede ser objeto de sanción y puede tener una multa. Hay que mirar básicamente a qué se está haciendo referencia y el caso puntual, pero sí puede ser objeto de sanción. ¿Listo? Otro. Profe, pero yo empleador podría no, o sea, si finalmente no hay voluntarios en ese caso de la brigada, yo empleador tengo que delegar. Sí, por lo general, sí. Si no hay empleador, le toca al de salud ocupacional. Déjeme decirte, o sea, te toca a ti o nos toca a nosotros. Por lo general, si no hay voluntario, ¿sí? Si no, el objetivo es involucrar a los trabajadores, porque hay empresas donde los trabajadores ninguno quiere y no lo debe hacer, para no ser multado, ¿sí?
para no ser sancionado, para que un momento de auditoría no sea. Pero ahí yo, empleador, tengo que decir, bueno, como nadie se vinculó, entonces me ayuda Pepito, Sí, Platanito y sí, Cangrejito. sí. Lo puede O no hacer, lo es puedo hacer. totalmente legal y lo puede hacer. Ay, pero yo no quiero, pero yo no estoy en una capacitación, ay, pero me toca, no lo puede hacer. Porque recordemos que si no cumple los trabajadores o no cumplen con la ejecución, pues yo los puedo despedir a esos trabajadores, o sea, por no acatar una orden otorgada, porque eso hace parte del contrato o de las obligaciones contractuales en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Si dentro de mi empresa ninguno quiere, pues yo los puedo designar. O lo puedo hacer por sorteo, o lo puedo hacer por capacitación, o los puedo hacer rotativos, ¿sí? Yo estuve en una empresa donde nadie quería, una empresa pequeña, pero era como de 50 trabajadores o 30 trabajadores más o menos, y nadie quería. Pero ellos estaban adquiriendo una nueva actualización de la norma y querían pues validarse a través de la ISO y del ICONTED. Entonces nosotros teníamos que tener todo en regla. Pues lo que yo hice fue cada 6 meses o cada 6 meses inicialmente lo estaba haciendo a dedocracia, entonces hice una actividad y les tocó. Como que dice, nos tocó, entonces nos tocó ir a la capacitación, pues los tocaba y ya, hasta que se fueron involucrando todo el tipo de trabajadores y ya dejamos anual y ya después ya tenemos en estos momentos personas que están ahí en el cargo y que se han quedado y les ha gustado. Sí, obviamente ha sido, que aunque fue un poco rotativo al comienzo, porque la gente por lo general cuando son empresas no tan grandes o cuando hay empresas que no quieren, pues toca hacerlo a dedocracia. Sí, no a meritocracia, sino a dedocracia. ¿Listo? A ver, profe, cuando la empresa no cumple con la implementación de los grupos de copadas convivencia, bueno, sí pueden ser multados, profe, en el área de salud de 50 empleados, sí se debe de tenerlo, claro. Y por lo general, en el área de salud, pues deben tener, si tienen más de 50 empleados, pues ya están obligados a la implementación del sistema, a la 032, entonces ya están obligados a todo esto. ¿Listo? Otras cosas que deben garantizar la empresa o los empleadores, el suministro de equipo, la capacitación, eso no debe generarle costo al trabajador, o sea, si a usted le van a cobrar, eso jamás. Usted ahí se niega porque es una prohibición del empleador y eso tiene que correr por cuenta del trabajador. Del empleador, no del trabajador, ¿listo? Garantizar el programa de capacitación a todos los trabajadores que cuenten con la empresa. Pero si es OPS, pues es que OPS no tiene una relación contractual. Entonces, si es OPS, pues le toca pagarlo a él. Inicialmente, ¿qué puede hacer la empresa? Pues mirar a ver si puede ayudarlo a través de la ARL para que la ARL le dé la capacitación. Por lo general los OPS pues están afiliados a ARL y la ARL pues puede dar el tipo de capacitación necesario de acuerdo a ese punto, ¿no? Como para curarse, pero pues los OPS no tienen relación laboral, entonces por consiguiente les toca a ellos, ¿sí? Les toca a ellos. Yo lo que puedo como empresa garantizar es garantizar pues que él cuente con los implementos, que cuente con la certificación, que cuente con la capacitación pues con los documentos, pero por ser OPS pues le tocaría directamente a la ARL, que ahí cómo se hace, pues trabajar en conjunto con la ARL de los trabajadores para ver si ese trabajador pues cumple o no cumple con las funciones, ¿sí? Puedo asegurar, bueno, como empleadores también tengo que asegurar cada vez que se desarrolla un trabajo de caída en alturas, que exista un acompañamiento de la persona, de la persona que pueda ser la encargada para activar un plan de emergencia en el caso que sea necesario. ¿Sí? Que esté una persona allí cuando se va a desarrollar. Todo esto, en la práctica, si vemos, pues muy pocas empresas lo cumplen. Lo vemos de pronto en las multinacionales o lo vemos de pronto en las empresas grandes, lo cumplen. Pero pues esta es la normativa y es como se debe cumplir. Garantizar pues que ni los menores de edad ni las mujeres en estado de embarazo o de gestación o que estén lactando o en periodo de lactancia no realicen trabajos en alturas. Pues obviamente uno porque prima el derecho a la vida y obviamente pues los menores de edad pues porque son menores de edad, ¿no? Valga la redundancia y la aclaración. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección con caídas. Todo esto es asegurar que la matriz legal esté cumpliendo, se esté ejecutando y en el procedimiento de la atención de rescate de alturas de recurso natural debe haber un personal entrenado. Esto nos lo dice el artículo 24 de la resolución 1409 del 2012, que es la que estamos viendo. ¿Listo? ¿Cuánto está ahí? Bueno,
Obligaciones de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Y aquí es donde yo puedo saber si mi trabajador cumplió o no cumplió. Y si yo a este trabajador no cumple, ¿qué puedo hacer? Pues lo puedo despedir, le puedo hacer un llamado de atención, le puedo hacer un requerimiento, le puedo hacer una sanción. ¿Listo? Obligaciones de los trabajadores. Pues primero, asistir a las capacitaciones. Participar en las actividades de entrenamiento o de actualización que sean programados por parte del empleador. Por lo general, el empleador trabaja a su vez con la ARL y la ARL es la que pues me otorga este tipo de capacitaciones o busca un corredor de seguros o una empresa que le preste pues este servicio si ellos no la cuentan, ¿no? Que son los contratistas o los contratistas o subcontratados. Cumplir con todos los procedimientos establecidos por el empleador. Son procedimientos que yo ya he catalogado, que yo ya he desarrollado, ya le he dado a conocer a este trabajador para que los ejecute y los desarrolle. Informar sobre la condición de salud. Mira, aunque no es obligatorio, aquí está en una línea muy delgada el derecho a la intimidad. La condición de salud sí es vital para un trabajador de alturas, que me diga, y por eso es tan interesante y tan obligado lo que me dice la resolución cuando me habla de exámenes periódicos, de los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, sobre todo los periódicos, porque ahí yo catalogo el estado de salud de mi trabajador. Entonces es muy importante para desarrollar este tipo de actividades. Utilizar las medidas de prevención, pues todos los implementos que yo le preste, que sean implementadas por el empleador. Entonces, si hay una nueva, yo darle la capacitación sobre esa nueva y otorgársela al trabajador. Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos o individuales de prevención. Hombre, si ese trabajador ya ve que la línea de arnés o los puntos de anclaje están malos, pues reportármelos y entregármelos, no es reportármelos y quedárselos, ¿no? Por lo general uno se lo reportan y uno le dice ¿dónde están? No, los tengo ahí en la camioneta, o los tengo en el transporte pues que ellos utilizan, o los están allá abajo. No, pues entrégueselos al encargado, para que el encargado a su vez pues certifique y valide que están dañados y pueda solicitar unos nuevos. Por ejemplo, usted y yo somos los encargados de esa parte o el de recursos humanos es el encargado de esa parte. Entonces, entrégueselos, que los valide, que los saquen del inventario y que entren los nuevos. ¿Por qué? Porque si no, cualquier otra persona, digamos, tenemos un nuevo trabajador que ingresa a desarrollar un trabajo en altura y los utiliza. Entonces, ese trabajador pues tuvo un accidente porque obviamente eso está en deterioro, estaban dañados y pues obviamente el directo responsable pues vamos a ser usted y yo y a su vez la empleadora. Participar en la elaboración, el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar todas las disposiciones del mismo. Entonces los trabajadores pues los involucramos, o sea, se deben de involucrar. Yo como trabajador me tengo que involucrar a los trabajos de diligenciamiento, acatar las disposiciones. Entonces ahí está lo que me preguntaban por ahí, que qué tenía que hacer con el trabajador, que no, pues entonces a dedo le digo, venga, usted va a participar, usted y usted y usted y usted y usted, porque pues es una obligación. Bueno, entonces aquí no sé si la alcanzan a ver muy clara o no, una resolución, una normativa bajo la cual se ampara el trabajo en seguro de alturas en Colombia. ¿Sí lo alcanzan a ver? A little bit. ¿Un poquito grande o un poquito pequeña? Sí, señor. Bueno. Un poquito borroso. Sí, no sé por qué me salió así ahorita cuando convertí a PDF. Bueno, listo. Entonces les traduzco. Este número son el número de resoluciones que a ustedes les va a servir muchísimo. La macro es la 1409 que es la que estamos hablando. Esta resolución ya no está derogada. Está la 2291, o sea, esa ya ustedes no la tienen que ejecutar, ni tener, ni nada, porque ya está derogada. ¿Listo? Entonces tenemos la resolución 3473, que es del Ministerio de Protección Social, la que nos dice, por ejemplo, tiene 6 capítulos, 20 artículos, que nos dice que establecen el reglamento técnico de los trabajadores en alturas. Tenemos la 736, que es la cual modifica la 3673 y todas las disposiciones, o sea, va con esta de acá arriba, que nos dice del reglamento de trabajo en alturas. Tenemos la 1486, bueno, esta fue por el Ministerio de Protección Social, la 1486, que es del 14 de junio del 2009,
que nos da los lineamientos para el cumplimiento de la resolución 736. O sea, que nos dice que qué debemos de hacer con la anterior. Entonces, con la anterior tenemos que cumplir esto, esto y esto y cómo se debe ejecutar. O sea, aquí tenemos el cómo, cuándo y dónde, básicamente. Tenemos la 1486, que nos dice, o nos modifica en el artículo primero de la resolución 1486, bueno, esa es la 1938. La 1486 es la que nos dice los lineamientos que tenemos que seguir de la 736. ¿Listo? La 1938 es la que modifica en el artículo primero de la 1486. Tenemos la 1409, que es la que nosotros ahorita estamos hablando básicamente, que es la macro del trabajo en alturas, que establece el reglamento de los trabajos en alturas y sobre todo habla de las caídas de objetos en trabajo en alturas o de caídas de distinto nivel. Contamos con la 2578, que es la cual establecen otros lineamientos o para el cumplimiento de la 1409. O sea, nos dice como el cómo va siguiendo la 1409. Tenemos la 1903, que es la cual modifica el artículo 5, que nos habla de las disposiciones sobre los trabajos en alturas de caídas a distinto nivel o caídas de objetos. 3368, por el cual se editan, pues parcialmente modifican algunas disposiciones de la anterior, que es la 1409. La 3368, que modifica los trabajos de obra, y hay una circular 070 del Ministerio de Protección Social sobre todo el procedimiento de instrucciones para trabajo en altura. ¿Listo? ¿Dudas de pronto de las resoluciones? Todas esas van en la matriz. Sí, señora, a la fija, van en la matriz, exacto. Todas van en la matriz. Señora, Al principio tú hablabas de una resolución que es como la que engloba todo. Perdóname que la te me 1409, la que estamos hablando. Es, sí, del 2012, es la que engloba básicamente todo lo que tenemos ahora, sí, a la fecha, porque las otras, pues, está la 2008, 2009, esta del 1409, pues, es la que está más completa. Tenemos a una que es del 2014, pero pues esa modifica algunos puntos de la, o sea, trae la 1409 y modifica, pero la que nos engloba todo es la 1409. Ok. ¿Dudas de pronto? No. No, Bueno, señor. entonces vamos a un break. Un momentico, por favor. Bueno. Listo. Entonces vamos a un break hasta las 8 y a las 8 nos volvemos a ver por aquí mismo para seguir con la otra clase. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, Listo, profe. Cerramos esta sesión. pues dejémosla ¿O la abierta. dejamos Yo por así? aquí mismo voy a cargar. Ah, no, mentira. Cerrémosla porque me tocaba crear otra conferencia. Ah, bueno. Me olvidaba que esto está siendo monitoreado y grabado como los teléfonos. Ah, bueno. Entonces, sí. Entonces voy a cierro esta y les envío otra. ¿Listo? Entonces, a las 8 nos vemos. Bueno, un abrazo. Nos vemos ahora. Chao. Mira.